Hoy voy a compartir contigo una verdad que en toda mi vida nunca me había atrevido a decir en voz alta. Hace 6 meses terminé teniendo una relación con el marido de mi hija, algo que jamás me hubiera imaginado. Y lo más impactante es que todo empezó por mi propia voluntad. Sí, fui yo quien dio el primer paso. Sé perfectamente que fue una decisión equivocada, pero tampoco puedo negar que se convirtió en una de las experiencias más intensas, más profundas y más estremecedoras de toda mi vida. Antes de que me culpes o te hagas una idea de mí, por favor escucha mi historia completa, desde el principio hasta el final, porque a veces la verdad no es lo que parece a simple vista. Me llamo Rosa, tengo 54 años y desde hace 7 años vivo sola. Mi esposo ya no está en este mundo y desde que se fue, mi vida se quedó como en silencio. Solo tengo una hija, Lupita. Ella es mi alegría, mi esperanza y el apoyo más valioso de mi vida. Cuando hace 1 año se casó con Javier, yo no cabía de felicidad. Sentí como si me hubieran respondido una oración. Por fin mi hija había encontrado a alguien trabajador, responsable y con buenos valores. Javier tenía 30 años, era ingeniero, y desde la primera vez que lo vi, me dejó una buena impresión. Era alto, moreno, y tenía una presencia que llamaba la atención. Pero lo que más destacaba era cómo me trataba siempre, con un respeto y una educación enormes. Con cariño me decía, suegrita. Cada vez que venían a verme, sin que yo se lo pidiera, agarraba las bolsas del mercado, me ayudaba con cositas de la casa, y eran esos detalles pequeños los que te enseñan cómo es alguien de verdad. En los primeros meses de matrimonio, todo parecía completamente normal. Lupita venía a verme cada semana, me contaba cosas de su nueva vida, y por fuera se veía como una mujer tranquila y satisfecha. Pero luego, hace unos 6 meses, empecé a sentir poco a poco que algo estaba cambiando. Cada vez que mi hija llegaba a mi casa, yo lo notaba al instante en su cara. Se le veía un peso encima. Yo la conozco desde antes de que naciera, así que ni su silencio podía ocultarse de mí. Se sentaba de una forma rara, como si cualquier movimiento le doliera. Caminaba muy despacio, y las ojeras marcadas bajo sus ojos dejaban claro que llevaba noches sin dormir bien. Al principio quise convencerme de que era cansancio, tal vez el trabajo, o tal vez las responsabilidades de esa vida nueva la tenían agotada. Pero 1 semana después, una tarde, estábamos en mi cocina tomando café, y la vi sentarse en la silla y quejarse bajito, como con dolor. En ese momento sentí que ya no era correcto quedarme callada. La miré y le pregunté con suavidad, «Lupita, ¿qué pasa? Llevo días notando que no estás como antes. Siento que hay algo que estás cargando y que no me quieres decir». Apenas me oyó, la cara se le puso roja de golpe. Bajó la mirada, evitó mirarme a los ojos, como si tuviera un secreto tan pesado que decirlo en voz alta le costara demasiado. «Lo sé, hijo. No es tu culpa. Por eso quiero, si es posible, ayudarlos a los dos, a ti y a Lupita, de alguna manera». Javier me miró con sorpresa. ¿Ayudarnos? ¿Cómo? Y entonces llegó ese momento que cambió el rumbo de toda nuestra vida. Le dije despacio, «Mira, Javier, yo he visto muchas cosas en la vida. Tal vez, si entiendo este problema más a fondo, pueda aconsejar mejor a Lupita para que le duela menos». Él no dejaba de mirarme, como si no pudiera creer que esas palabras estuvieran saliendo de mi boca. Con una voz baja, todavía sorprendido, dijo, «Suegrita, ¿qué es lo que quiere decir?». Sin pensarlo, di unos pasos hacia él. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a romper el silencio por sí solo. Le dije muy quedito, «Solo quiero entender bien la verdad, para poder guiar a mi hija como se debe». Javier se levantó de golpe. No, suegrita, esto no está bien. Yo no puedo hacer eso». Lo miré a los ojos y le dije, «Es por Lupita, Javier, por tu esposa. ¿No quieres que su dolor se termine para siempre?».
Sentí que estaba completamente confundido, como si dentro de él hubiera una pelea silenciosa entre su corazón y su cabeza. Volví a intentar tranquilizarlo, solo para entender el problema de verdad y poder ver dónde está el verdadero obstáculo. Durante varios segundos, el cuarto quedó en un silencio total, hasta que, al final, Javier asintió muy despacio. «Está bien, pero esto se queda entre nosotros». Le respondí con suavidad. «No te preocupes, hijo. Este secreto se queda solo entre nosotros». Pero en ese momento no tenía ni idea de que esa decisión nos iba a empujar a un lugar del que no sería fácil volver. Yo me repetía una y otra vez que solo era por un instante, que solo quería saber la verdad, entender mejor lo que pasaba y ayudar a mi hija. Pero apenas crucé ese límite, dentro de mí se despertó todo lo que llevaba años enterrado. 7 años de soledad, noches vacías, una casa sin voz y despertar cada mañana con el mismo silencio. Todo eso se me vino encima de golpe. Javier me miró, atónito, y se le escapó. «Suegrita, ¿qué está haciendo?» Yo, apenas sosteniéndome, le contesté. «Javier, déjame entender la verdad, nada más». Y en ese instante mi corazón me avisó que estaba cruzando una línea después de la cual nada iba a volver a ser como antes. No voy a contar los detalles de lo que pasó ese día. Solo puedo decir que ese momento se convirtió en un capítulo de mi vida que, por más que quisiera, nunca pude borrar. Después de tantos años de soledad y de vacío por dentro, por un instante sentí como si la vida, que se me apagaba, volviera a respirar en mí. Pero esa sensación no duró. Al poco rato, los dos estábamos sentados en silencio, como si nosotros mismos estuviéramos intentando entender cómo habíamos llegado a eso. Al final, Javier rompió el silencio. En voz muy baja dijo: «Suegrita, ¿qué hicimos?» Yo lo miré con la vista perdida y susurré: «No lo sé, hijo. De verdad no entiendo nada». Él se levantó rápido y se fue. En su cara se le veía la vergüenza, la preocupación y el arrepentimiento. Antes de irse, solo dijo: «Fue un error. Esto no debe volver a pasar». Yo le contesté con la misma convicción: «Tienes razón. Fue una debilidad de un momento, solo una vez». Pero en algún rincón del alma, los dos sabíamos que la verdad no era tan simple. A la mañana siguiente, apenas abrí los ojos, la culpa me cayó encima. En mi cabeza no dejaba de sonar la misma pregunta: ¿cómo pude hacerle esto a mi propia hija, a Lupita? Me paré frente al espejo y me hice una promesa, que desde ese día jamás volvería a mirar a Javier de esa manera. Quería creer que solo fue una caída de un momento, que no se repetiría nunca. Pero al caer la tarde, me llegó un mensaje suyo al teléfono: «Suegrita, tenemos que hablar». Nos vimos en una cafetería. Javier se veía agotado, como si no hubiera pegado un ojo en toda la noche. Se quedó callado un rato, y luego con voz baja dijo: «No puedo sacarme lo de ayer de la cabeza. Me siento terrible». Yo no respondí, porque la verdad era que en mí estaba la misma inquietud, la misma lucha por dentro y la misma culpa. Por un instante nos miramos, y en esa mirada entendí que esta historia todavía no se había terminado. Tal vez apenas estaba empezando. Después de un rato, Javier volvió a hablar, rompiendo el silencio. «Quizá deberíamos vernos otra vez, para hablarlo bien y terminar con esto para siempre». Mientras lo decía, bajó la cabeza despacio, como si él mismo estuviera aplastado por el peso de su propia decisión. Aunque los dos sabíamos muy bien que nos estábamos inventando excusas para calmarnos, esa misma noche Javier volvió a mi casa. Y lo que pasó entre nosotros esa noche fue mucho más emocional, más complicado y más enredado para el corazón que la primera vez. Ya no quedaba la sorpresa de antes, tampoco quedaba la duda, y así, en silencio, empezó una vida secreta. Una vida de la que no solo el mundo, sino nosotros mismos, teníamos miedo de pensar. Javier empezó a venir a verme 2 y a veces 3 veces por semana,
a veces al salir del trabajo, a veces con cualquier pretexto, y a veces diciéndole a Lupita que tenía que salir por algo necesario. Poco a poco empecé a sentir que, después de años, volvía a respirar. Antes de que él llegara, yo me arreglaba. Cuidaba más mi ropa, mi cara, mi pelo, y después de 7 años, por primera vez sentí que quizá todavía era importante para alguien, que todavía había unos ojos capaces de quedarse en mí, pero lo más peligroso era esto. Ya no era solo una atracción de un momento. Con el tiempo empezaron a nacer sentimientos reales. Nos quedábamos horas hablando, nos reíamos, nos contábamos penas y alegrías, y sin darnos cuenta nos volvimos costumbre el uno del otro. Una noche, de repente, me miró y dijo: «Suegrita, creo que me estoy enamorando de usted». Yo me asusté y solté: «Hijo, no digas eso, esto solo». Él me cortó: «¿Solo qué? ¿Solo un error? ¿Solo una debilidad? Usted también sabe que la verdad ya fue mucho más lejos». Y tal vez tenía razón. Empecé a sentir por mi propio yerno cosas que ni en sueños había imaginado, y él empezó a sentir lo mismo por mí. Lo que más me dolía era que Lupita también empezó a notar el cambio en Javier. Con toda ilusión me decía: «Mamá, él está más paciente que antes, me cuida más, y siento que nuestra relación está mejorando». Yo me ponía una sonrisa en los labios y le decía: «Me da mucha alegría escuchar eso». Pero muy dentro de mí había una verdad amarga. Yo sabía que esa transformación tenía otra causa. Javier traía conmigo sus confusiones, sus miedos, sus sentimientos, y sin querer, yo ya estaba metida en una parte de la vida de mi hija donde nunca debía estar. Luego todo se puso todavía más complicado. Un viudo del barrio, Raúl, empezó a interesarse en mí. Raúl tenía 58 años. Era un hombre respetable, educado, independiente, y la verdad es que de verdad quería pasar tiempo conmigo. Varias veces me invitó a salir. Al principio yo le decía que no, pero él no se rindió. A veces me mandaba flores, a veces dejaba un mensajito en mi puerta, y si te soy sincera, su atención no se sentía mal. Un día se lo conté a Javier. Apenas lo escuchó, se le cambió la cara, y dijo de inmediato: «Ese hombre está tratando de acercarse a usted». Yo le respondí suave: «Javier, cálmate. Solo es un buen vecino». Pero a él se le escapó sin poder controlarse: «No, no es solo un vecino. Él la quiere, y yo no lo puedo aguantar». En su voz había celos, había ansiedad, y había una forma de reclamarme que me dejó helada. Yo intenté hacerlo entrar en razón. «¿Y qué podemos hacer nosotros? Tú eres el esposo de mi hija. Nosotros no tenemos futuro». Él me miró directo a los ojos y contestó: «No me importa». Esas pocas palabras se me metieron en el corazón, pero también me despertaron un miedo raro. Empecé a sentir que esto ya se me estaba saliendo de las manos, y Raúl tampoco se detuvo. Con el tiempo empezó a sospechar de nosotros. Varias veces vio a Javier entrando y saliendo de mi casa. Un día hasta nos vio afuera del edificio, hablando por un buen rato. Y luego, un día, me detuvo cuando yo estaba sola. Me miró a los ojos y me dijo: «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Es el esposo de tu hija. Por Dios». En ese momento ya no me quedaba fuerza ni para negarlo. Yo estaba rota por dentro. Con la voz temblando le dije: «Raúl, por favor, no le digas nada a nadie. Por favor, nunca se lo digas a mi hija». Él respondió muy serio: «Rosa, tu hija tiene todo el derecho de saber la verdad». Yo, sin poder contenerme, solté: Yo lo amo». Raúl me miró con una expresión donde había tristeza y también una decepción profunda, y dijo despacio: «Rosa, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Esto está mal por donde lo mires. O lo terminas tú, o se lo digo todo a tu hija». Me dio solo una semana para decidir. Esa noche lloré como no había llorado en años, y se lo conté todo a Javier.
Él también se alteró muchísimo. Con desesperación dijo: «No podemos dejar que nadie se meta entre nosotros». Yo le contesté bajito: «Javier, tal vez él no está equivocado. De verdad le estamos haciendo una injusticia a Lupita». Él soltó de inmediato: «Pero yo te amo, Rosa. No quiero perderte». Se me llenaron los ojos de lágrimas y le dije: «Y yo también te amo, hijo. Pero ya no podemos seguir por este camino. Mi hija no se merece ese dolor». Esa conversación fue la más difícil de toda mi vida, porque yo sabía que, aunque se me partiera el corazón, tenía que soltarlo. Con la voz quebrada dije: «Javier, tenemos que terminar esto para siempre». Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas y susurró: «Solo una última vez, Rosa. Déjame pasar una última noche contigo». Y yo, una vez más, fui débil frente a mi corazón. Esa última noche estuvo llena de emoción, de silencios, de dolor y de despedida. Los dos sabíamos que después de eso, se acababa. Esa noche dijimos cosas que tal vez nunca hubiéramos podido decir en otros años. Nos prometimos recordarnos siempre. Cuando amaneció, Javier se preparó para irse sin hacer ruido. En la puerta nos abrazamos. Teníamos lágrimas en los ojos, pero ya casi no quedaban palabras. Le susurré al oído: «Cuida siempre a mi hija. Hazla feliz». Él asintió y respondió: «Siempre la voy a cuidar. Y usted también trate de estar bien, Rosa». Luego dijo con una voz muy baja: «No creo que después de ti pueda amar a alguien más». Yo le contesté con los ojos mojados: «Y quizá yo tampoco». Nos miramos una última vez. Nos despedimos en silencio, y yo me quedé viéndolo alejarse. De esa noche ya han pasado 6 meses. Javier ya no viene a mi casa. Lupita, feliz, me cuenta que su matrimonio está mejor que antes. Dice que Javier ahora es más cariñoso, más atento, más comprensivo. También me dice que el problema que tenían ya se terminó y que ahora su vida está más tranquila, más feliz. Yo cada vez sonrío y digo: «Me da mucha alegría escuchar eso». Pero la verdad es que detrás de mi sonrisa hay una ruptura silenciosa. Cada noche duermo sola. Abrazo mi almohada contra el pecho como si fuera el último apoyo de mis recuerdos callados. A veces todavía creo sentir su olor, aunque no sé cuántas veces he intentado cambiarlo todo. Raúl ya no me habla. Cuando nos cruzamos en la calle, me mira en silencio y sigue de largo. Pero cumplió su palabra. Nunca le dijo nada a Lupita. Tal vez vio que yo de verdad lo había terminado. A veces, cuando Javier viene con Lupita a visitarme, nos saludamos como una suegra y su yerno normales. Pero por un segundo, cuando nuestras miradas se cruzan, siento que él también carga ese dolor en silencio. Y quizá él tampoco pudo olvidarme. Lo más difícil de admitir es esto: en mi corazón no nació un arrepentimiento completo. Yo sé que debería. Yo sé que lo que hice estuvo mal en todos los sentidos. Traicioné la confianza de mi hija. Crucé todos los límites de la moral. Sé que la gente me va a juzgar, y tal vez tengan razón, pero esos 6 meses fueron los días más intensos, más vivos y más profundos de toda mi vida. Después de 7 años de soledad, de silencio, de sentirme olvidada, Javier me hizo sentir, aunque fuera por un momento, que todavía importaba. Me devolvió la sensación de que todavía había vida en mí. Sí, lastimé a mi hija, aunque hasta hoy no sepa la verdad. Sí, quizás soy una mala madre, quizá merezco un castigo, pero no puedo negar lo que sentí por dentro. No puedo borrar esos momentos en los que parecía que el mundo se reducía a nosotros dos. Lupita todavía viene a verme cada semana. Me abraza y sonriendo me dice: «Eres la mejor mamá del mundo». Y yo también la aprieto contra mi pecho, mientras ese secreto pesado sigue ardiendo en silencio dentro de mí. A veces me hago la pregunta: ¿algún día sabrá la verdad? ¿Algún día Javier lo contará todo? ¿Algún día Raúl cambiará de decisión? Y de inmediato se me aparece la cara de Lupita. Pienso: si se entera, ¿qué va a sentir? ¿Me va a odiar para siempre?
¿Voy a perder para siempre a la persona más valiosa de mi vida? Pero hay una parte silenciosa en mi corazón que todavía no es capaz de arrepentirse del todo, porque esos 6 meses me hicieron sentir que sigo viva, que todavía puedo sentir, que todavía puedo amar, que no soy solo una viuda sola esperando en silencio el final de su vida. Javier despertó dentro de mí algo que yo creía perdido para siempre, y aunque sé que lo que pasó fue incorrecto, aunque sé que le hice una traición enorme a la confianza de mi hija, aún así no puedo negar esta verdad. Esos 6 meses fueron los días más intensos, más profundos y más imposibles de olvidar de toda mi vida. Ahora vivo cada día cargando con esa culpa. Este secreto sigue vivo dentro de mí, en silencio, y con cada día que pasa, siento que me va comiendo el corazón, poquito a poco. Cada vez que veo a mi hija feliz con su esposo, tranquila, sonriendo, desde un rincón oscuro de mí se levanta un pensamiento, sin avisar. Él también fue parte de mi vida. Hubo un tiempo en que sentí su cercanía demasiado cerca del corazón, y en cuanto ese pensamiento aparece, empiezo a odiarme. Me pregunto cómo es posible que siquiera se me cruce por la cabeza. Me da rabia conmigo misma. Me da asco pensar en mí, en cómo pude volverme tan egoísta, tan débil, tan cruel. A veces ni siquiera puedo mirarme al espejo sin bajar la mirada, pero con todo eso encima, esta es la verdad. Este es el reconocimiento que tuve enterrado en el pecho durante años. Este es mi secreto más horrible. Uno que no puedo contarle a nadie de los que me rodean. Tal vez solo frente a desconocidos que no me conocen, tuve el valor de soltar un poco este peso. Esto fue algo que hice por amor, por deseo, por una debilidad emocional o por la soledad de tantos años. Y si te soy sincera, todavía hoy no puedo decir con seguridad cuál fue la razón verdadera. A veces siento que fue amor, a veces siento que fue puro peso de la soledad, y a veces pienso que solo quería volver a sentirme viva. Ya ni yo sé cuál era la verdad, solo sé esto: si el tiempo pudiera darse la vuelta de golpe, si la vida me pusiera otra vez en ese mismo punto, tal vez cometería el mismo error. Y ese pensamiento es el que más miedo me da de mí misma, porque me obliga a aceptar que quizá ya no soy una buena persona, pero aún así hay otra verdad, una que, por más que quiera, no puedo negar. Todavía recuerdo esos días, esos momentos callados, esa sensación, esa cercanía. Todo eso sigue vivo en alguna parte de mí. Pasó el tiempo, sí, pero el calor de esos recuerdos no se apagó del todo. Yo intento olvidarlos una y otra vez, pero vuelven en silencio. Que Dios me perdone. Eso es lo que rezo cada día. Pero no puedo mentirme en contra del corazón. No puedo inventar un arrepentimiento que no siento. La verdad es esta: no tengo un arrepentimiento completo. Y quizá esa sea la verdad más amarga, más pesada y más sincera de toda mi vida.